Lo primero que quiero decir es que la imagen inicial que me viene a mi mente cuando me planteo el significado de lo que es espiritualidad, eh, esa imagen que viene a mi mente, de hecho ya el profesor, el doctor Hernández, que me ha presentado, ya ha utilizado esa imagen, ha utilizado ese símbolo. Es la imagen del camino y de un largo camino. Así que cuando yo menciono la palabra espiritualidad, cuando reflexiono sobre ella, cuando me imagino cómo se puede presentar a mi mente de manera un poco más concreta y no tan abstracta como una palabra eh, espiritualidad, pues lo que acompaña, ¿verdad?, a esa palabra es una imagen, un símbolo, una visión de un largo camino. Y como eso es lo que sucede, ¿verdad? Lo que le sucede a mi mente cuando yo eh, pienso o menciono la palabra espiritualidad, y de hecho le invito a cada una de ustedes a también a que cuando mencionen la palabra traten de en su mente imaginar qué símbolo llega a la misma al relacionarse con esta palabra. En mi caso, como ya les dije, la imagen es de un camino, un largo camino. Y no es extraño, como también le mencioné, el que venga a la mente mía y quizás de muchas personas y seguro de cientos de miles de personas, esa imagen de camino. Porque la espiritualidad como imagen, símbolo, o como diría una rama de la psicología, la llamada psicología profunda, un símbolo, una imagen, un arquetipo, que la imagen, ¿verdad? El arquetipo de el camino es un símbolo inmemorable. Lleva muchos años en la imagen, en la conciencia, en la mente, en el inconsciente colectivo, le llama la psicología de la profundidad. Y la espiritualidad como camino y el camino como símbolo nos ha acompañado desde casi hace 150.000 años. Los arqueólogos, los antropólogos, las antropólogas, las arqueólogas nos han dicho que hace 150.000 años en el pasado, eh, los seres humanos caminamos desde África, de donde surgimos todos y todas, hacia toda la faz de la Tierra como especie humana, poblando las estepas, las llanuras, las montañas de este bendito planeta, este bello planeta. Y en ese camino, en ese migrar, hemos ido adquiriendo experiencias y haciéndonos acompañar de creencias sobre lo divino, y nos hemos ido también imaginando cómo los antepasados, los que en ese caminar ya no están sobre la faz de la tierra, también nos acompañan como ancestros y como ancestras. Así que el camino como imagen, como símbolo, como arquetipo, es una imagen, una metáfora muy fuerte que nos acompaña. Y la espiritualidad es eso, es un camino. Y por ejemplo, en la tradición bíblica hebrea, fue a través del caminar, de un camino, desde Egipto hasta Madián, que Moisés, el patriarca del judeocristianismo, dice el libro del Éxodo de la Biblia hebrea, llegó por ese caminar a encontrarse con el Dios Yahvé en una montaña venerada por pastores beduinos que no eran hebreos. Así que caminando Moisés, el patriarca, ese ancestro eh, fundamental para la fe hebraica, pero también fundamental para la fe judeo-cristiana, es en ese caminar que sale
eh, Moisés desde Egipto hasta Madián, y allí se encuentra en la montaña, eh, algunos le llaman Horeb, y en las tradiciones bíblicas, pero es una montaña sagrada donde Yahvé, en aquella zarza ardiente, según la tradición de la Biblia hebrea, se le aparece y le dice: yo soy el que soy. Así que en ese camino que, que Moisés llevó a cabo, camino de pesares, camino de persecuciones, en él su espiritualidad se fue formando hasta el punto de encontrarse directamente con Yahvé, el Dios que le convocó y le llamó para guiar al pueblo hebreo hacia su liberación final de Egipto. Pero también en la tradición bíblica del cristianismo, en las tradiciones literarias, primero orales y luego en el llamado canon bíblico del Nuevo Testamento, allí en los libros del Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Ese tomo llamado Lucas Hechos de los Apóstoles. Allí te encontramos otro eh, personaje importante y fundamental de la fe cristiana, que en un camino desde Etiopía hasta Jerusalén, el llamado eunuco etíope, en el primer siglo de la era común, ese etíope, ese africano, interesantemente, que tenía una fe en el Dios Yahvé de la tradición hebrea, en ese camino de Etiopía, su espiritualidad se va nutriendo y allí se encuentra de manera inexplicable con el diácono Esteban. Esteban, ese de los primeros 7 diáconos de la comunidad originaria de los seguidores de Jesús histórico. Y Esteban, en ese encuentro en el camino con el eunuco etíope, este creyente, fiel creyente en el Yahvé de la tradición hebrea, allí Esteban, en medio del camino, le lee las escrituras hebreas, se las interpreta a la luz de la nueva fe que Esteban vivió a partir de su encuentro con el Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, y a petición del etíope, del primer seguidor de Jesús africano, se bautiza a la nueva fe y forma parte de uno de los cristianismos más antiguos sobre la faz del planeta, que es el cristianismo africano etíope, el cristianismo fuera de Jerusalén. Eh, pero también es interesante que esta imagen, este arquetipo del camino transitado como forma de adquisición de experiencias que conforman nuestra espiritualidad, no solo la encontramos en las tradiciones hebraicas, no solamente las encontramos en las tradiciones de los movimientos de Jesús, que dicho sea de paso, interesantemente, antes de ser llamados cristianos, los seguidores de Jesús, el movimiento de Jesús en el primer siglo en Palestina, fueron, ellos se denominaron, ellos mismos se llamaron los del camino, otra vez el camino como arquetipo. Pero como les venía diciendo, no solamente encontramos ahí el, la imagen del camino, el símbolo del camino, el arquetipo del camino como tránsito para ir adquiriendo elementos que van conformando una espiritualidad. También en tradiciones espirituales y religiosas afrocaribeñas, especialmente la religión afrocaribeña de origen africano yoruba, eh, denominada el sistema religioso de Ocha e Ifá, del que yo soy el sacerdote. Ahí en nuestra tradición, en la tradición tanto del Jesús histórico que yo asumo
que yo afirmo, y a la misma vez en la tradición de Ocha e Ifá, uno puede identificar que el camino, los viajes, se llevan a cabo por personalidades fundamentales y centrales dentro de nuestra fe Yoruba, Lukumi y Fa Oricha. Por ejemplo, se cuenta en el corpus de literatura eh, sagrada, religiosa, literatura oral llamada los Ordus de Ifá, y en historias que hay dentro de esos Ordus de Ifá, llamados pataquíes, en el Ordu Icairete o Icarete. Allí se relata una ceremonia importante que es fundamental para los sacerdotes de los orisha Orúmila. Orúmila es el orisha encargado de el oráculo de Ifá, de la palabra traducida a través de la eh, visión y el conocimiento acumulativo a través de muchos años de conocimiento filosófico, matemático, espiritual, teológico, que parte de la premisa que es la palabra de Dios Todopoderoso llamado Olodumare, Orúmila, el Orisha, allí en ese Oldun, Ifá y Cairete, dice que Orúmila, el encargado del oráculo, adquirió diversos conocimientos y virtudes viajando a diferentes tierras. Se mencionan varias de ellas, incluso dice que Orúmila viajó hasta tierra filaní, en el lenguaje lucumí, filaní, en castellano sería a tierras asiáticas, a encontrar conocimiento que integró a la espiritualidad Ifá Orisha. Así las cosas, la imagen arquetípica del camino transcurrido, adquirido, adquiriendo conocimientos, formando espiritualidades, ha acompañado a la humanidad desde hace 150.000 años, está presente en la religión hebraica, está presente en la religión judeocristiana, el cristianismo histórico, eh, en sus diversas manifestaciones, pero es presente también en otras religiones, como la religión Ifá Orisha. En este camino, en ese camino de transformaciones espirituales, yo quiero compartirle mi experiencia personal, porque la espiritualidad tiene una dimensión personal, tiene una dimensión colectiva, que se relaciona de forma dialéctica una influencia a la otra. Yo quisiera decirle y compartirle que mi camino de espiritualidad se conforma a partir de una fe católico romana de mi infancia familiar. Luego, ese camino se continúa acrecentando mi espiritualidad, nutriendo mi espiritualidad con una educación y un ministerio ecuménico, liberacionista, protestante, luterano, pero también con un fundamento y una base de mi infancia familiar católico romana. Ese camino de nutrirme a través de un ministerio ecuménico liberacionista, se le añade al mismo, en ese camino, una formación académica, intelectual, investigativa, de carácter científico, social, analítica y crítica. Me formé como un científico. En las ciencias hay espiritualidad también, y especialmente en las ciencias críticas y comprometidas con el acompañamiento de las personas, y especialmente de las más vulnerables. Pero a esa formación, en ese camino espiritual, desde la vía no solamente religiosa,
no solamente experiencial, sino académica, se le añade también entonces en el camino una espiritualidad proveniente de mis iniciaciones, de mis varias iniciaciones sacerdotales en el sistema espiritual y religioso afrocaribeño de Ocha e Ifá. En ese camino espiritual he sumado espiritualidades, colegas, compañeros, compañeras, hermanos, hermanas. He sumado espiritualidades en ese camino que me han hecho, desde mi perspectiva y desde la perspectiva de otros y otras que me acompañan en ese camino, un mejor ser humano, un académico comprometido con la producción de conocimiento que ayude a mejorar la existencia, y un religioso con vocación de servicio. Yo he ido sumando espiritualidades en este camino, espiritualidades diversas, que no solamente se quedan en mi cognición, en mi teoría, sino que viven en mí como persona y en las comunidades y las diversas comunidades espirituales con las que participo. Yo, en mi caso, como dice la sabiduría Yoruba Lukumi, afrocaribeña, en el Odun de la espiritualidad Ifa Orisha, el Odun llamado Obarameyi. En mi caso, un viejo amigo nunca se ha abandonado por uno nuevo. Mis viejos amigos, mis espiritualidades que han venido acompañándome a través de este peregrinar, de este camino de sumar espiritualidades, esos viejos amigos, esos ancestras están conmigo hoy. Y los nuevos que voy sumando, las nuevas que voy sumando, las nuevas espiritualidades, los nuevos amigos y amigas, los nuevos ancestros y ancestras que van acrecentando mi espiritualidad, conviven de manera armoniosa con mis viejos amigos, con mis viejas espiritualidades que no me abandonan tampoco. A partir de este relato reflexivo, y de esta caminar, eh, haciendo, como dice el poeta, camino al andar, haciendo y sumando espiritualidades en ese caminar, he podido formular, crear una definición de espiritualidad y un testimonio personal que le acabo de compartir. Pero me gustaría entonces esa definición que he ido conformando a partir de todo este relato intelectual, vivencial, de fe. eh, Me gustaría compartir con ustedes esa definición en pantalla. Y esa definición que ustedes la van a ver, yo la voy a leer, no voy a profundizar eh, 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 en el momento, sino que en el momento que tengamos nuestras preguntas y respuestas, si hay alguna pregunta y respuesta alrededor de esa definición, son bienvenidas. Pero realmente esa definición de espiritualidad que yo voy a compartir con ustedes, que tiene un carácter de complejidad, porque el camino de las espiritualidades es complejo, ¿verdad? En sí mismo. Esa complejidad la vamos a mirar más en detalle en un curso al que yo quiero invitarles, que ustedes participen, se matriculen. Eh, ya estamos promocionándolo en las redes, lo está promocionando el Centro Sofía, y se lleva a cabo a través de la plataforma de la Universidad del Sagrado Corazón, que se llama Sagrado Global. En ese curso donde vamos a profundizar en esa definición que yo voy ya a compartir con ustedes en términos de lectura de la misma. Ese curso tiene como título El fenómeno religioso y la expresión espiritual. Este es un curso que se va a llevar a cabo desde el jueves 2 de febrero al jueves 9 de marzo, de 6 a 9 p.m. Para mí va a ser una bendición, va a ser una alegría, una felicidad poder encontrarme con ustedes en ese curso y profundizar por la duración de este curso,
Son sesiones de 3 horas, así que vamos a ir en detalle analizando los elementos de esa definición y viendo a nivel mucho más macro cómo la expresión espiritual se da en el fenómeno religioso desde una perspectiva personal, desde una perspectiva colectiva, desde una perspectiva de diversidad geográfica, cultural, sociopolítica, y cómo esa expresión espiritual del fenómeno religioso nos va a nutrir como personas para desarrollar valores y afianzar valores que nos permitan acompañar a otros y a otras en este camino de crecimiento espiritual, de liberación humana integral. Así que me gustaría leerle entonces esta eh, um, definición, que es el producto, como ya les dije, de este caminar. Y luego de la definición, quiero compartir también en pantalla un testimonio un poco ¿verdad? Más eh, de carácter académico que desarrollé y se expuso en un canal de la Universidad Nacional de Costa Rica a partir de un encuentro en el 2019 que llevamos a cabo sobre eh, religiosidades, teología y espiritualidades afro-latinoamericanas y caribeñas en la región de Limón del Caribe afrocaribeño de Costa Rica. Así que eso tan pronto entonces termine de compartir con ustedes en lectura la definición de espiritualidad. Vamos a ver entonces ese video y luego abrimos entonces a preguntas, respuestas, discusión, compartir. Entonces, la definición de espiritualidad que comparto con ustedes hoy, pero que como les dije, vamos a profundizarla en el curso que empieza el 2 de febrero, dice de la siguiente manera. La espiritualidad, desde una perspectiva diversa, inclusiva e integral, se describe como una experiencia de base integral con la cual se capta la realidad de las cosas como una totalidad orgánica. La espiritualidad es una energía humana que busca relacionarse con las realidades trascendentales más allá del yo, del ego o del sí mismo. Y en ese sentido, la espiritualidad se concibe entonces como la necesidad que el ser humano posee de buscar y posiblemente encontrar significados y valores imprescindibles, vitales, significativos, valiosos o trascendentes que pueden o no expresarse en términos de una tradición religiosa específica, de creencias y de rituales. Desde este entendimiento, la espiritualidad posee como base y origen a conocimientos y saberes presentes en la memoria colectiva, los arquetipos que le mencionaba hace un rato, o la historia o en la historia de la humanidad expresada a través de tradiciones y prácticas consideradas sagradas por provenir y estar basadas en Dios o la divinidad y manifestadas a través de las fuerzas materiales del planeta, de lo animado e inanimado, del cosmos y de la especie humana, todos creados a través de acciones divinas. Esa es la definición que yo he formado, conformado de espiritualidad y que, como bien les dije, la que he ido a compartir con ustedes, pero la profundizaremos más aún en nuestro curso que comienza el 2 de febrero. Me gustaría, por favor, entonces que compartieran el vídeo y luego entonces nuestro moderador, el profesor doctor Hernández, intervendrá para entonces moderar la sesión de
conversatorio de manera más flexible. Muy buenos días, soy Héctor López Sierra, afropuertorriqueño, resido en Puerto Rico, en el Caribe antillano de habla hispana. Soy profesor principal y decano académico de la Universidad Internacional Iberoamericana en Puerto Rico, psicólogo y sociólogo de las religiones y consagrado sacerdotalmente en religiones de origen africano en el Caribe. Soy seguidor y discípulo del Jesús histórico. Durante mi participación en el Congreso Latinoamericano de Teología y Religiones Afro-Latinoamericanas y Caribeñas, participé con una ponencia sobre el origen histórico, fenomenológico y las aportaciones psicosociales del sistema religioso y espiritual denominado sistema Ifa Oricha, de origen yoruba y tradición lucumí en el Caribe hispano. Este sistema religioso y espiritual tiene su origen en la trata esclavista negroafricana durante los siglos XVI al XIX, donde las potencias, principalmente iberoamericanas, trajeron por la fuerza y la esclavitud a millones de seguidores de este sistema religioso y practicantes del mismo. Este sistema tiene su origen en los países contemporáneos denominados Nigeria y Benín. Esa experiencia espiritual de estos esclavizados traídos a la fuerza a América se amalgamó, se hibridizó con tradiciones india aborigen y de espiritualidades alternativas y subalternas occidentales, creando un sistema de apoyo, un sistema de respuesta alternativa ante los poderes opresores e imperiales de la religión judeo-cristiana. En la actualidad, el sistema Ifa Orisha en el Caribe antillano de habla hispana tiene miles de seguidores que se albergan dentro de un sistema que le da sentido a su vida, que en sus formas de espiritualidad y en su cosmogonía representan las fuerzas de la naturaleza como orishas y que tienen como principal divinidad a Olodumare. Estas divinidades, la principal y todopoderosa Olodumare y los orishas que se manifiestan y representan a través de las fuerzas de la naturaleza, son una alternativa complementaria de carácter ecológica, socioespiritual, para la lucha de los sectores populares y subalternos en medio de un capitalismo neoliberal, y por lo tanto se constituyen psicosocialmente en fuerzas de carácter decolonial que dan una alternativa de vida que rechaza las opresiones de aquellos sistemas religiosos, principalmente judeocristianos, de carácter imperialista y colonizador, que han llevado a nuestras regiones latinoamericanas y caribeñas a una continua lucha en contra de estos sistemas opresivos. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir este video que fue producido posterior al encuentro de teologías afro-latinoamericanas y caribeñas del 2019, auspiciado por varias organizaciones, entre ellas la Escuela Ecuménica, la principal Escuela Ecuménica de Ciencias de las Religiones de la Universidad de Costa Rica, y se produjo un texto, un libro que quizás después lo podemos hacer llegar a través del doctor Hernández, porque es un texto libre de costo, de una excelente producción y cantidad de producciones
intelectuales, académicas y pastorales. Así que gracias por compartirlo ahí. Hacía partícipe de ese testimonio. Así que nada, doctor Hernández, apreciado Quique. Muy bien. Bueno, esto ha sido un banquete que va pasando muy rápido. Esto también, pues, muy contentos porque está llena de participantes inquietos por el tema de la espiritualidad. El profesor López nos ha presentado, en primer lugar, la imagen hermosa de un camino y todo lo que eso puede significar. Yo estaba reflexionando aquí que cada uno quizás podría conectarse con su propio camino de la espiritualidad, ¿verdad? Las personas, las experiencias significativas, tanto difíciles de la vida como los momentos gloriosos, son parte de ese camino. Así que, en primer lugar, su testimonio nos ha hecho conectar, sobre todo conectar con el propio camino personal, que es tan único como cada uno y cada una de nosotros. En segundo lugar, nos compartió también una definición más formalita, más conceptual de lo que es la espiritualidad, porque esto es un tema súper amplio. Y finalmente nos ha dado unas pinceladas de cuán amplio puede ser esa variedad, ¿verdad? Y esa interacción de la espiritualidad con culturas, geografía, etcétera. De hecho, en la encíclica Todos somos hermanos, Fratelli Tutti, del Papa Francisco, hay una hermosa invitación, ¿verdad? Ya en ese escenario católico, una hermosa invitación a que la iglesia haga conexión con diferentes espiritualidades y establezca un diálogo religioso. Y dice interesantemente, no solamente para tolerarnos, ¿verdad? No solamente para decir que hay un respeto religioso, sino para que hagamos juntos un camino, ¿okay? Un camino de espiritualidad. Inclusive, el llamado de la Iglesia Católica a la reflexión del sínodo también utiliza como símbolo un camino juntos, ¿okay? Un camino juntos. Así que me gustaría abrir este espacio de preguntas o de comentarios, primeramente, de todo lo que hemos compartido para ti, para usted. ¿Qué ha tenido resonancia? ¿Qué le ha hecho un eco? ¿Qué le ha hecho sentido, verdad? De lo que hemos compartido. Podría ser eso un elemento. Y también alguna pregunta de lo que ha compartido el profesor que no le quedó claro o algo que le llamó la atención de la información, también está abierto para preguntas. Así que, en confianza, primero, ¿qué resonancia ha tenido la experiencia de hoy, la información de hoy, el contenido? ¿Qué resonancia ha tenido en mi camino espiritual, en lo personal? Y también, ¿qué nuevas preguntas me levanta, me evoca lo que ha acabado de compartir el profesor? Así que, adelante. Igualmente pueden compartir comentarios por el chat o preguntas por el chat y yo se las voy a traer al profesor. Bueno, yo voy a aprovechar el tiempo porque no queda mucho para calentar motores. Claro. Profesor, en algún momento dentro de este camino que usted ha ido integrando diferentes espiritualidades, que obviamente tienen elementos comunes, pero también pueden haber elementos diferentes. ¿Ha tenido el cuestionamiento de algún grupo, de alguna persona o algún escenario donde le han dicho, pero eso es posible combinar diferentes espiritualidades, cristiana, afrodescendiente, dentro de la cristiana, particularmente esa visión teológica pentecostal, ¿verdad? Y además viene de una cultura que se describe como católica, y usted dice que también viene de una base de experiencia católica romana. ¿Cómo se podría explicar eso? Bueno, muy complejamente, pero vamos a tratar de hacerlo sucintamente, pero les invito al curso que vamos a comenzar
2 de febrero, donde ahí sí vamos a tener mucho más tiempo para esto. Sí, en ese camino han habido cuestionamientos, claro está. Esto no son caminos faltos de cuestionamiento. Las tradiciones religiosas, especialmente las llamadas tradiciones religiosas abrahámicas, ¿verdad? Las que tienen base en la Biblia hebrea y la tradición de Abraham. Estamos hablando de el judaísmo, el islam y el cristianismo. Tienen un elemento que se conoce como el elemento del proselitismo. Aunque eso ha ido obviamente transformándose a través del tiempo, todavía queda mucho de esa intención de convertir a personas de otras fe a abandonar su fe y tomar esta fe nueva, pero rechazando todas las experiencias previas. Ustedes vieron que hablé de este signo en la religión yoruba, donde se dice que eh, uno no abandona a un viejo amigo por un nuevo amigo. Ese aforismo, lo que dice en la religión yoruba, es que dentro de las religiones de origen africano, todo es ganancia en términos de espiritualidad, ¿verdad? Así que si bien dentro del caminar ha habido planteamientos de reclamo, vamos a decir, de que abandone una experiencia religiosa, especialmente de las religiones abrámicas, para asumir otras. Eh, Gracias a esta cosmovisión de las religiones originales, pasa también con religiones aborígenes, que no son proselitistas, sino que son religiones que suman espiritualidades, eh, mm, nos ha permitido no sucumbir, ¿verdad?, a estas críticas de carácter incluso fundamentalista y conversionista. Algo que tengo que decir también, dentro del cristianismo, dentro del islam y dentro del judaísmo, hay diversidad de posiciones, ¿verdad? Y hemos visto dentro del cristianismo católico romano estas posiciones eh, nuevas, contemporáneas o renovadas del Papa Francisco, ¿verdad? Que hace un llamado desde su encíclica Laudato Si, incluso, ¿verdad? Y otras más, a este diálogo, pero no un diálogo desde una posición de superioridad de una religión sobre otra, sino una visión de colaboración. Así que yo me adscribo, y dentro de las teologías ecuménicas de la liberación, donde es más importante la práctica que la doctrina, ¿verdad? Como dice la teología de la liberación. El primer acto teológico es la acción de amor y de justicia. Ese es el primer acto teológico, ¿verdad? La llamada praxis correcta, la ortopraxis, no la ortodoxia. Así que hay tendencias dentro del cristianismo, dentro del judaísmo, dentro del islam, especialmente en el islam sufí, ¿verdad? Dentro del el cristianismo ecuménico y dentro del judaísmo de carácter reformado, hay una apertura de los pasados casi ya 50, 70 años a no imponer, bueno, pues esas tradiciones, esas tendencias de estas religiones abrámicas son a las que yo me he adscrito para poder tener lo que algunos conocen como una múltiple identidad religiosa que ponga en diálogo, sumando y no restando, no abandonando viejos amigos, sino manteniendo los viejos amigos, uniéndolos con los nuevos amigos, las nuevas espiritualidades. Claro, y así tener una gran red de apoyo, ¿verdad? Una gran Uh -huh. red de apoyo. Aquí tenemos una pregunta de Ángel Villafañe que dice, ¿cómo puedo aprender más de la religión afrocaribeña? Bueno, hay muchos textos, se ha escrito muchísimo, hay textos investigativos, mayormente son textos de carácter antropológico, pero ya estoy promocionando mucho mi clase, ¿verdad? Pero pudiera matricularse en mi clase y vamos a dedicar un tiempo a trabajar con las llamadas religiones mundiales como son el hinduismo, el islam, el budismo, las religiones abrámicas, pero también con las religiones de carácter popular, aborígenes, nativas
y de origen africano. En esta clase vamos a trabajar, pero hay textos, si usted quiere, más adelante yo le puedo, o el mismo profesor Hernández le puede compartir mi correo electrónico de la universidad y yo puedo enviar alguna, o le puedo enviar al profesor alguna bibliografía que puedo compartir con ustedes para que puedan conocer más. Pero en principio, si va a mi curso, va a aprender de esa y de otras muchas más. Perfecto. Tenemos a Edwin Alexander, nuestro querido Edwin Alexander, dice, querido profesor Héctor, ¿cómo se dialoga entre la pluralidad y diversidad de experiencias de lo religioso y de la espiritualidad? Muy buena pregunta, apreciado y querido Edwin. Bueno, mira, hay una larga tradición dentro de los movimientos ecuménicos e interconfesionales e interreligiosos que dicen que el primer paso para dialogar es la acción y la solidaridad, ¿verdad? Eh, yo soy de los que creo que primero somos humanos, ¿verdad? Y todo humano, y eso es el carácter fenomenológico de la religión, ¿verdad? Todo lo humano, como decía, nada, como decía el aforismo, nada de lo humano me es ajeno. Así que si empezamos a partir de las necesidades apremiantes que tenemos todos los seres humanos, que es la necesidad de una vida digna, de los derechos eh, a vivienda, derechos a, eh, a la libertad, derechos desde la perspectiva amplia de la libertad, derechos a una justicia social y económica. Yo creo que esos temas que todas las religiones tienen una posición sobre ellas, todas tienen una posición sobre ellas. Si empezamos desde ahí, desde las necesidades plenas humanas, esa es la manera para dar el primer paso a un diálogo dentro de la pluralidad y la diversidad. Si empezamos el diálogo a partir de las diferencias doctrinales y teológicas, vamos a tener de entrada ya unos obstáculos. Así que yo pienso, todas las religiones, todas, cada una de ellas, todas las espiritualidades, todas las necesidades de trascendencia, eh, sean teístas o no teístas, parten de la premisa de la dignidad de la vida humana, de el proveer una vida digna, ética, moral, de solidaridad, de amistad, de colaboración, de respeto al otro, a la otra, de la creación de lazos familiares como familia humana, de rechazar la discriminación, de rechazar el racismo por color de piel, rechazar la xenofobia. Todas y cada una, en diferentes maneras y diferentes tendencias, tienen esos principios. Si comenzamos por esos temas, si convocamos por esos temas, entonces, luego de que nos sentemos a la mesa, hablemos de lo común, quizás podemos entonces comenzar con las diferencias, pero esas diferencias ya no van a ser para desunirnos, porque ya hemos encontrado una conjunción dentro de las necesidades humanas que son comunes a todas nuestras espiritualidades y nuestras religiones. Muy bien. Tenemos por aquí también a Meredith Rivera, que no sé si es una pregunta o una opinión o una expresión, pero menciona, si la persona no está en camino, ¿qué sucedería en mi camino de espiritualidad? Y añade, toda persona tiene espiritualidad, ¿cómo se identifica? Bueno, en la definición, bueno, si entendí bien, verá el planteamiento. Eh, en la definición que yo les compartí, hay detrás unos presupuestos. Número uno, como usted bien dice, todo ser humano tiene preocupaciones espirituales. No todas tienen que ser preocupaciones que parten de una participación, valga la redundancia, en la religión organizada, ¿verdad? Todo ser humano busca más allá de sí mismo, tiene preocupaciones por asuntos que van más allá de su propia existencia, incluso tienen preocupaciones por qué sucede después de que finaliza la existencia humana. Otros lo manifiestan con una preocupación genuina por
adscribirse a principios de amor, de paz, de hermandad, que nada tiene que ver con necesariamente creencias en una divinidad. Eso es trascendencia. O sea, cada vez que usted dice, hay cosas que importan más allá de mí mismo, hay cosas que tienen valor más allá de mí mismo y mis preocupaciones, y yo quiero atender esas preocupaciones que van más allá de mí mismo, ya usted está en un camino de espiritualidad. Y eh, para eso no es necesario participar de una religión formal, organizada, institucional. Pero por otro lado, toda institución formal, organizada, religiosa, tiene como meta, digo, si es una religión y espiritualidad, una religión y una institución sana, ¿verdad? Exacto. Ujú. Que parte de la premisa que quiere el bienestar para la humanidad, que quiere el bienestar para los demás, ¿verdad? Todas esas religiones pues tienen como meta el que sus participantes desarrollen una espiritualidad personal, pero también una espiritualidad colectiva. Esa espiritualidad colectiva se cultiva no solamente con preocupaciones de trascendencia por principios valorativos, más allá de mi preocupación de mí mismo, o preocupaciones, dicen, de las últimas preocupaciones como el amor, la paz, la solidaridad, la entrega, la justicia. Eso válido, pero también por una espiritualidad que se nutre en el compartir en comunidad religiosa los unos con los otros, las unas con las otras. Así que, en resumen, todos los seres humanos tenemos un camino de espiritualidad y está demostrado desde hace 150.000 años, cuando se encuentran los arqueólogos los primeros enterramientos, ¿verdad? Donde dentro de la fosa, bueno, primero que los humanos enterraron las personas. Antes los animales no entierran a nadie, ¿verdad? Los seres humanos entierran a las personas. Y al enterrar, lo que hacían, ponían que pertenencias de esa persona, para la redundancia, para ese camino que iban a llevar a cabo en la trascendencia después de la vida física. Eso pasó desde hace 150.000 años en el pasado. Pues por lo tanto, desde hace 150.000 años, nuestra especie humana tiene preocupaciones espirituales, busca la trascendencia. Pero usted puede, de manera personal, sin participar de una religión organizada, tener y desarrollar una espiritualidad. Pero todo el que participa de una religión organizada tiene también que desarrollar una espiritualidad, porque es parte consustancial de esa participación comunitaria en comunidad espiritual, llámese como se llame.